Bueno, mis queridos conspiradores, ¿qué les parece que ya que está tan próximo el, el cambio de poderes en México, el próximo 1 de diciembre, pues analicemos cómo han sido los cambios de poderes en la historia de México? Me parece un tema muy ameno, muy interesante, pero antes quisiera justificar la ausencia de Benito. Es que hoy en la mañana hacía tanto frío que le pasó lo que al pingüino que andaba en el Polo Norte diciendo pi, 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 pi. Y entonces vino otro pingüino y le dijo, oye, pingüino, pero si tú eres pingüino no eres pollo, ¿por qué haces como pollo? Dice, no, pi, pi, pinche frío. Pero este es un programa serio, Qué Eugenio. bueno que nos hace reír, porque a mí la toma de posesión me da escalofríos. Sí, ¿verdad? Híjole, pues es que ya finalmente va a ocurrir lo que tanto se habló en el año, las elecciones, la impugnación de las elecciones, todo lo que vivimos en el 2012 llega a su corolario el próximo sábado, 1 de diciembre, con pues, la toma de posesión de un presidente priista que por primera vez llega al poder vía democrática. Así Porque es. todos los anteriores Fueron ninguno por dedazo. fue dedazo, manipulación, Fraudes fraudes electorales, terribles. sí. Ese es el primero, así que también para ellos es nuevo, ¿no? Claro. Pero no deja de ser, ay, Sí, de poner Sí. el cuero chinito. Sí, bueno, lo importante es que sí hay una alternancia en el poder. Así es, afortunadamente, creo. Y esto es válido, sí creo que se da una alternancia en el poder, sí creo que es una ceremonia importante en la historia de México. Y bueno, pues no es la primera, ha habido muchísimas más, espero que haya muchísimas más. Y bueno, la toma de posesión siempre tiene un significado político importante y por lo mismo, pues Metamos el dientito. por la democracia. Salud. Salud. Bueno, ya que vamos a hablar de las tomas de posesión en México, ¿no? Con toda la inestabilidad del siglo XIX, ¿no? Y del XX. Y del XX, y partiendo del supuesto, por ejemplo, que pues en toda la colonia no hubo tomas de posesión, pues simplemente porque no había democracia, ¿no? Y en México precolombino, pues tampoco, ¿no? No, yo creo que esto arranca en el momento en que en México ya se asume como una república federal, soberana y libre, con el mandato de Guadalupe Victoria, que es nombrado, que es tomado de una terna, que después de derrotar a Iturbide se forma una terna por el Congreso Constituyente, que son Guadalupe Victoria, Pedro Celestino Negrete y Nicolás Bravo. Y se designa a Guadalupe Victoria como presidente de la República y a Nicolás Bravo como vicepresidente. Después, Pero ya antes que eso, Eugenio, yo te diría, vamos a analizar también la figura de Iturbide, ¿no? Iturbide, bueno, toma posesión, sí, como emperador. Como emperador de México, ¿no? sí, pero ya no estamos hablando entonces de la figura presidencial. No, ya no, pero toma posesión, digo, hablamos de toma de posesión de él, como... Claro, con todo el boato con de todo el una boato corte de europea. una corte europea. Sí, imitando a Napoleón, además. Así es, digo, y ya sabemos que dura 9 meses el imperio de Iturbide, con las consecuencias que todos conocemos. Claro. Pero de ahí entonces sí hay otras tomas de posesión distintas a las de... Después viene La que tú apuntas, la de Vicente Victoria. La de Vicente, después viene la de Vicente Guerrero, que es el segundo presidente del país, que es impuesto por el Congreso Constituyente, ya sin elecciones ni nada. Y es algo que Alejandro estaba mencionando hace un momento, de los presidentes que han muerto en el ejercicio de su mandato. El primero que muere fusilado es Vicente Guerrero, que lo desconocen Bustamante y Santana, ¿verdad? Le dan un golpe de Estado y lo fusilan todavía siendo presidente del país. Ahí se cuestiona mucho, no sé cuál es la opinión de ustedes, ¿no? Pero cuando dicen que era un presidente analfabeto, que no sabía ni leer ni escribir, bueno, firmaba decretos y bueno, hay quien sostiene que cuando le explicaban lo que había firmado, él inmediatamente emitía un nuevo decreto cancelando el anterior, porque lo habían engañado, porque no sabía ni leer ni escribir. Es muy probable, no me consta, pero es muy probable que haya sido así. Pero tampoco lo veo completamente documentado el dato, ¿no? No, yo creo que así como un ignorantazo iletrado, no, yo creo que sí, desde luego tendría que saber
lo mínimo, ¿no? Que ahora, que no podía hablar bien en público, que no podía leer cuando le ponían estos especie de teleprompter del siglo XIX, eso ya es distinto, pero yo no creo que tampoco fuera una bestia salvaje, rural y silvestre, era ¿no? un hombre de mucha dignidad, de muy buenas intenciones, muy entero, muy probo, muy honesto. Bueno, pero también llega al poder a través de un golpe de Estado, ¿no? O sea, Realmente no es un golpe de Estado, sino es la falta de valor de Manuel Gómez Pedraza, que era el quien había ganado las pero que gana elecciones. las elecciones es Gómez Pedraza, Por entonces, eso, pero él mismo se huye del país, se viste de China poblana y sale corriendo por la frontera. Y entonces el Congreso no le queda otra que nombrar a Vicente Guerrero, que era además presidente de la Logia Yorquina, que tenía muchos simpatizantes y que había contendido en las elecciones con bastante éxito. con todo el apoyo también de Joel Poinsett, porque Joel Por Poinsett supuesto. lo apoya mucho a El primer embajador. el primer embajador de Estados Unidos. Ahora, fíjate, yo simplemente, este tipo de cuestiones como la que vamos a ver el 1 de diciembre, a mí me lleva a pensar en qué presidente nos hemos tenido. Simplemente hay que decir, en México casi en 200 años hemos tenido poco más de casi 100, o hemos rebasado los 100 presidentes. Sí. 300 años que duró el virreinato, tuvimos 64 virreyes. Entonces, quiere decir que tenemos un promedio de bateo muy alto y solamente la estabilidad posterior a la revolución es la que ya nos permitió transitar el poder de una manera tranquila, estable y cada 6 años. Pero fíjate de donde, vamos, lo que tú sostienes tiene repercusiones bien interesantes. El presidente Obama, hoy en día, es el presidente número 44 de la Unión Americana. Sí. Y tú acabas de mencionar con toda razón que llevamos ya en este momento prácticamente, hasta donde yo me acuerdo, 108 presidentes, incluidas las juntas de gobierno. Y entre ellos uno que ocupó 11 veces la presidencia de 11 veces la presidencia de México. que fue Antonio López Santana. Pero hay que tomar en cuenta que la independencia de Estados Unidos se da muchísimo antes que la nuestra. Sí. 30 años antes, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que detectas? Que lo que ha faltado siempre en México es un proyecto nacional. Así un es. proyecto nacional en el cual tú insertes a un presidente de uno u otro partido. Y aquí lo que ha sucedido es que ha sido una lucha sistemática por establecer de los distintos grupos en pugna un proyecto nacional, que aún hoy no tenemos. Así es, pero también te dice de que Estados Unidos, gracias a que ha tenido 44 presidentes en 240 años, o 230 años, bueno, esto les ha permitido poner una piedra encima de la otra y construir un país, claro, en los términos que tú dices. Porque han sido de un mucho más estables que Ese es el nosotros. punto, han tenido estabilidad política. Sí, por supuesto. ¿Cuándo se ha visto, por ejemplo, que haya un presidente como Pedro Lascurain que haya durado 45 minutos en el poder? O sea, esta inestabilidad política se ha traducido en ¿qué? En atraso, Sí. en rezago, en involución. Es que mira, la presidencia de la República tiene mucho parecido con los actos circenses, ¿no? Hemos tenido presidentes conservadores, Zuluaga y Miramón, por ejemplo. Instantes en donde hemos tenido dos presidentes, Juárez y Miramón, Juárez y Félix Zuluaga. Instantes en donde hemos tenido presidentes liberales, instantes en donde la presidencia se ha ejercido en el exilio. Ha sido muy azaroso lo que ha vivido el país en términos de la institución del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero yo creo que ahí tiene que ver, insisto, con el proyecto nacional, porque finalmente los Estados Unidos tienen más de 200 años de vida independiente. Sí. Y sin embargo funciona su maquinaria. Es decir, puede llegar, o sea, su institucionalidad te permite tener un presidente tan imbécil como fue Bush, Sí. o tener alguien que puede ser un estadista como lo fue Kennedy, por ejemplo. O sea, puedes estar en ese rango o en ese umbral, puedes tener uno muy brillante o uno muy imbécil. Sí. Y de sí, todas sí, maneras, sí. el sistema funciona. Uno Y aquí muy... no, aquí lo que, o sea, el sistema estaba determinado por quien llegara a la presidencia, el estilo personal de gobernar que dijo tantas veces Daniel Cosío Villegas. Sí, claro. O sea, podías tener un hombre carismático, increíblemente atractivo para la gente como López Mateos, ¿no? Sí, Que además se le rinde la brillante. gente cuando viene Kennedy y viene Jacqueline y van a la basílica. Puedes tener a alguien que verdaderamente la gente detestaba simplemente por el físico, como Díaz Ordaz. por ejemplo. Sí. O puedes tener a alguien totalmente gris como Miguel de la Madrid. Pero el problema es que detrás no había la institución
¿Por qué? Porque el presidente lo era todo, sobre todo en el siglo XX, ya no digamos el XIX, los 40 presidentes que hay entre 1824 y Juárez, 1857, Sí, es sí. increíble. 44 presidentes en 30 años. ¿Sí? Sí. Tú dirás, ni siquiera uno por año. Son No, dos, duraban uno y muy medio. poquito y muchos de estos presidentes funcionaban al capricho de Santana. O sea, si a Claro. Santana se le daba la gana irse a manga de clavo, ponía a Valentín Gómez Farías de presidente o ponía a Corro. Bueno, pero de acuerdo a eso, Entonces, era una presidencia muy sui generis y muy maleable, como una medusa, que no tenía ninguna claridad ni ningún proyecto, como dice bien Alejandro. pero cuando nos preguntamos, por ejemplo, los orígenes del atraso mexicano, pues Sí. una explicación la encontramos ahí, ¿no? La encontramos precisamente en esta inestabilidad y en esta centralización absurda del poder En un solo hombre. en un solo hombre. Por Sí. eso lo escribió muy bien González Pedrero en su libro, ¿no? El país de un solo hombre. Sí. Porque tenía toda la razón, el país de un solo hombre. Pero lo malo es que siguió siendo el país de un solo hombre en el siglo XX también. Y en el 21, Y lo fue además de con personajes que dirías estaban en contra, Juárez. O sea, hace un momento, Eugenio, mencionabas que Santana fue 11 veces presidente. Pues Juárez gobernó 14 años seguidos, Sí. del 57 al 72 que muere. Nada más porque se murió, la dejó. Y luego Porfirio Díaz, 8 periodos presidenciales, 7 reelecciones. no, si la muerte de Juárez fue muy oportuna históricamente para él. porque Para él, Si y- no, hubiera pasado Bueno, historia. con otra pero yendo figura. en el rescate de Juárez, no perdamos de vista que, claro, cuando él, ya en el 58 es presidente de la República, porque él era el presidente de la Corte, Sí. había estallado la guerra de reforma que dura 3 años. Sí, Y y luego en esos- viene el imperio. Pero en esos 3 años, tú dime, pues, ¿cuál presidencia? Él estaba gobernando Ah, no, claro, desde, bueno, gobernando con unas comillas enormes desde Era- Veracruz. y Era un con artificio facultades de extraordinarias. estas leyes. Tuvo que disolver el Congreso porque no había manera de que se reuniera. No. Sí, no. O sea, de esos 14, 10, del 57 al 67 en guerra. Sí. En guerra. De hecho, él mismo, y no sé si ustedes se acuerdan, él tiene que autoprorrogar su mandato en 1865 porque ya se le acababa el periodo presidencial Así en es. plena guerra contra el imperio. Así es. Pues, ¿Cuáles para- elecciones? Claro, no había manera para elecciones. Entonces, No, de acuerdo... inclusive ahí tuvo una dificultad con González Ortega. Claro, porque de acuerdo a la Constitución se terminaba el periodo y entonces, ¿quién lo sustituía? El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que era González Ortega. Así es. Pero a ver, ¿en qué cabeza cabe? Y eso es como el ejemplo típico de los mexicanos en el poder. O sea, esta pugna, lucha sin sentido. González Ortega le exige a Juárez que deje la presidencia cuando Juárez ya es el símbolo en ese momento de la resistencia contra los franceses y el imperio. Sí, ya no podía. Entonces Juárez dejarlo. da lo que es el autogolpe de Estado y dice, pues prorrogo mi mandato y ya luego doy cuentas. Pues sí. Y declara fuera de la ley a González Ortega. Así es. Pero ese es el tipo de cosas donde uno dice, bueno, es que no había una institución, independientemente de la guerra. No, es que no es un país de instituciones, es No. un país de hombres, de individuos. Y eso nos ha maltratado mucho, porque no hay continuidad, no hay proyecto de nación, no hay metas a alcanzar. Pero son también, son aquí hay un- caprichos, digamos. Pero también te diría yo, hay un ingrediente importante. ¿Dónde termina la responsabilidad de estos sujetos siniestros y macabros como Antonio López Santana, que regresan 11 veces al poder? ¿Y dónde comienza la culpa de la sociedad? Una sociedad que cuando llega a Iturbide al poder, hay 98% de analfabetos en este país. Sí. Cuando se da Porfirio Díaz, Sí. hay 85% de analfabetismo. Entonces, claro, cuando uno dice es que la democracia es la estructura ideal porque es el gobierno de todos para todos, bueno, y uno dice, y dentro del 85, dentro del 98% de analfabetos, ¿quién va a venir a gobernar este país? Y Claro, mira, además, como bien dices, o sea, el presidente no es extraterrestre, No. no viene de una nave espacial y lo traen y gobierna a los mexicanos. No, o sea, no, proviene de nosotros mismos. Así es. Y finalmente lo que hemos visto a lo largo de los últimos años, independientemente ya de este periodo de transición, que hay muchas fallas, es que finalmente sí hay un cambio cualitativo en la percepción de la sociedad con respecto a la democracia y a la elección de sus gobernantes. Por eso ha costado tanto trabajo construir este país y Pero- lo que nos falta. brindemos por su Y ahorita construcción. regresamos para darles otro repasón. Muy bien. Cuando ves esta democracia cuestionada, ¿no? Esta democracia cuestionada desde el siglo XIX, que bueno, yo creo que Iturbide se equivocó en haber cancelado el Congreso, ¿no? Sí, Pero definitivamente. la estructura que él proponía no estaba tan mal en el fondo,
si partes del supuesto de que él quería una monarquía constitucional un poco al estilo de la actual española, ¿no? Es con que un- no, con no un- supo ver la República Norteamericana y debió de haberla visto. No, pero si eso ya lo hemos estaba ahí, discutido. ya Yo lo hemos creo- discutido, pero estaba ahí para los norteamericanos que traían arrastrando o tenían esa herencia colonial Sí, pero- muy ad hoc con ellos, pero nosotros, habiendo sido 300 años monarquía más 200 años de monarquía indígena, ¿de Pero- dónde ibas a hacer una república el 27 de septiembre de 1821? bueno, República pero había los Federal. elementos había los elementos que se inicia la República con Y es un Guadalupe Victoria, absoluto ¿no? desastre. el primer, Pues sí, el pero primer- había que empezar en algún momento. Mira, ¿no? cuando se publica en Estados Unidos, en 1854, se publica la cabaña del tío Tom, Ajá. se venden 550,000 ejemplares del libro, lo cual te habla de que ya era un país, De un pueblo elector. un pueblo elector alfabetizado, ¿no? Sí, pero mira- si tú hubieras querido hoy en México, en 2000, vender 550,000 ni siquiera de unidades de penicilina. No, no puedes. No puedes. Entonces, por eso es que el problema es cómo vas a integrar un gobierno Con un cuando hay país 98% así, de analfabetismo. No, Pero eso es- y en la época de Miguel de la Madrid había 8 millones de indígenas no hispanohablantes. Entonces, ¿cómo puedes convocar a un proceso democrático a culturas que no hablan la lengua franca del país? Eso ha sido un problema también muy Pero ahí grave. tiene que ser nuevamente lo que venimos diciendo, o sea, es parte de la falta de ausencia de un proyecto nacional que tenga y establezca Tienes bien las razón, reglas del toda la juego, razón, porque tienes toda la obviamente razón. sí, hay mucho analfabetismo y hay mucha gente que sí sabe leer pero no entiende. Así O sea, es. que ese es otro gran problema. analfabetismo ¿Cómo construyes funcional, un ¿no? país así? Pues está en chino. Pero el punto es que lo que hemos ido arrastrando a lo largo del siglo XX y más es exactamente esa falta de institucionalidad, esa falta de respeto a las leyes, ese arte de simulación, ¿no? De ahí el artilugio del PRI de constituirse como partido revolucionario institucional. Claro, porque ¿cuál es la gracia del PRI en el siglo XX? Que nos trató como menores de edad. Y Entonces, nos ustedes, ha tratado mijitos, no siempre importa, así, claro. ahí van recursos, y ahí está Un el milagro, paternalismo. el paternalismo, el logro filantrópico, ahí está el milagro mexicano, Así es. yo los ayudo, los subsidios, o sea, nos llevó a pensar como menores de edad, no a preocuparte de, bueno, tengo que pagar, tengo que hacerme responsable de mi Sí. propio destino. Mira, quien pudo haber entendido muy bien, pero no se le dio, fue Calles, porque Calles ya tenía una conciencia de que las instituciones eran mucho más perdurables que los individuos y que tenían mucho más injerencia en la inteligencia de la cultura del país, ¿no? Y sin embargo le falló, ¿no? Trató de crear estas instituciones muy sólidas, pero la ambición personal Claro, le ganó. Porque Bueno, algo que también marca a los presidentes, y en la historia de los 200 años de México, es el autoritarismo. Gravita muy cerca de estos personajes del poder. Pero cuando tú ves el autoritarismo español, pues es claro que si nosotros tuvimos 300 años de coloniaje, pues este autoritarismo lo heredamos. Lo heredamos, ahí sí. están los caudillos, ahí están los caciques. Claro. Todos son finalmente Pequeños señores feudales. aspectos de En un, otro- de en un otro autoritarismo esquema. Y claro, tremendo. Fíjate, y simplemente algunos elementos como a considerar ahora que vamos a tener nuevo presidente. El presidente más joven de la historia, Miramón, con 27 años, que era del Partido Conservador, y además en un momento donde gobernaba también Juárez, o sea, estaba dividido el país. Sí. Luego, los que murieron en funciones, Carranza, asesinado en 1920, Sí. Juárez, muerto de muerte natural en 1872. Madero. Y Madero asesinado. No, Madero Ah, no, había porque renunció. renunciado. Tiene Pero razón, renunció. había renunciado el 19. Sí. Y bueno, finalmente ya, para cuando asesinan a Madero, ya era presidente Huerta. Pero déjame decirte, esa renuncia, yo ahí sí tengo el día que me encuentre yo con Madero, pues se lo voy a preguntar, ¿no? Claro. Le voy a decir a Madero, a ver, maestro, explícame, ¿por qué renunciaste? Renunció porque le habían ofrecido un salvoconducto para ir a Cuba. Entonces, Sí. sí, él le cree al chacal, le cree al asesino. Pero además, como abogado te digo que esa declaración de renuncia está viciada, porque está viciado el consentimiento, está viciada la voluntad. Entonces, claro, cualquier contrato que yo firmo bajo presión o bajo Sí, fue amenaza una de muerte, renuncia bueno, tomada bajo presión. así es, bajo presión. definitivamente, Entonces, ¿no? yo creo que esa renuncia no es válida. Esa renuncia está viciada de fondo de nulidad. Aunque aquí en México, por el arte de la simulación, le dieron el carácter de legal. De Tanto legal. así que siguieron los 45 minutos de Laxcurain para luego nombrar legalmente A Huerta. secretario de Gobernación a Huerta, y él renunció a la presidencia, y entonces, como marcaba la Constitución, quien Él. seguía en el orden al VAT por el poder
era el secretario de Gobernación, que era Claro. Huerta. Yo saldrí en defensa. Yo Madero, bueno, claro que es muy fácil hablar así. Yo Madero se hubiera dicho, yo no renuncio, señores. Ustedes se van a manchar las manos de sangre, de la sangre del presidente de la República. Me van a asesinar como presidente, no como un presidente prófugo de sus poderes. Me van a matar a mí como jefe del Estado mexicano. Sí, bueno, eso es muy fácil decirlo Sí, a la distancia, claro. pero vivirlo es otro boleto. Es otro boleto. Y seguramente tanto Sí. Madero como Pino Suárez y el propio Felipe Ángeles estaban zurrándose de miedo. Porque Claro. ya estaban enfrentándose a la muerte, ya Sí. sabían que no había salida. No, y sabían ¿no? que eran unos gorilas estos asesinos. Absolutamente, pero unos asesinos asquerosos. Y si la forma en que matan a Gustavo Madero es Oye, y lo insólita, sabe, y lo ¿no? sabe el presidente. Madero sabe en la celda aquella de la intendencia Del del Palacio, asesinato de su le hermano. cuentan el asesinato de su hermano. Pero ya había renunciado. Ya había cuando, renunciado. cuando le cuentan, que es la mamá quien le cuenta, ya había renunciado. Pero vayámonos más adelante, ¿no? ¿Cómo tomó posesión Calles, por ejemplo? Pero fíjate, eso qué bueno que lo mencionan, porque también empieza a crecer el protocolo de la toma de posesión, que además se rompe en el sexenio pasado, Sí, donde increíblemente, y es otra de las perlitas que le tenemos al Congreso, casi le impiden la toma de posesión al presidente de la República. Pero bueno, en el siglo XX, por ejemplo, Calles protesta en el Estadio Nacional. sí. ¿Sí? En algún momento dado, creo que es Alemán, Ávila Camacho y Cárdenas, no, Cárdenas también en el Estadio Nacional, Ávila Camacho y Alemán en Bellas Artes. Sí. Y luego, 70 y 76, es decir, Echeverría y López Portillo en el Auditorio Nacional, porque ya ahora sí ya era la apoteosis del Claro, régimen, y la no ma- cabían. y las Entonces, masas recordemos que aclamándolos. ellos, el presidente electo protesta junto al Congreso de la Unión en el recinto de la Cámara de Diputados. Y era Donceles en 70 y 76, pues no cabía ya nadie. No, ya era muy chiquito ese recinto para esa. Bueno, era diminuto, claro. Sí. Ahora, quien cambió, digamos, el protocolo fue Fox, cuando llega los primeros que saludó fueron a sus hijos ese 1 de Ya diciembre. un crucifijo, ¿te Y, acuerdas? y además fue antes a la villa. Esa mañana de la toma de posesión, no sé si se acuerdan, desayunó con unos niños de la calle Tamales y luego fue a ver a la Virgen. Y luego le dieron un crucifijo, pero ya cuando le toma protesta a los miembros de su gabinete en el Auditorio Nacional. Y bueno... y Lo cual quiere decir que ni siquiera tenemos un recinto adecuado para las tomas de posesión. Tendría que ser Lo cual Lázaro, es pero el ridículo. propio Poder Legislativo lo impidió en el 2006. Claro. Ahora ya O sea, lo cambiaron, ahora claro, ya se modificó la Constitución y ahora no tiene por qué poder tomar posesión ante la Comisión Permanente o la podría tomar, y hay una serie de Pero cambios sería, importantes. sería ya hora de que se hiciera un recinto para esas funciones. Pero no, yo creo que el Congreso está bien siempre y cuando Ahora, los no sé diputados la- estén a la altura de las circunstancias, claro. porque se comportaron como unos gañanes en el 2006, aunque haya podido denunciar lo que hayan podido denunciar. Sí, no, Es no decir, era la forma, Hay digamos. momentos de civilidad, y si tú estás jugando con las reglas que ustedes mismos pusieron, pues te tienes que Sí, limitar. y no había forma, y como bien decía Reyes Heroles, la forma es fondo, ¿verdad? Y no se ha sabido respetar eso. Yo creo que sí. Ahora también es muy curioso que un presidente mexicano pueda ir a dar un discurso a la Cámara de los Comunes en Londres o al Congreso de los Estados Unidos o a las Cortes Españolas y no pueda dar un discurso en el propio Congreso Congreso mexicano, mexicano, que claro. está diseñado para parlamentar, para hablar, y que no pueda hablar el presidente mexicano en su propio Son Congreso. los excesos de la democracia malentendida, ¿no? Yo creo que Que sí, no, que yo creo que no- sí, no pero- deben de llegar a eso, ¿no? Pero entonces por eso yo creo que hay que tomar en cuenta también esto. El Congreso tiene que respetarse a sí mismo para que entonces tenga el respeto de la comunidad. Pero estamos muy lejos de eso, dada su composición, ¿verdad? Ahora, Es muy difícil yo- pedirle peras al olmo, porque estos diputados siguen pensando que la moral es un árbol que da moras. Que da ¿verdad? moras. Ahora, yo sigo pensando que si hacemos como un promedio, para mí, los últimos presidentes, digamos, desde los 50 para acá, han sido de una mediocridad, por decirlo menos. Sí, terrible. Es decir, porque desde luego está el populismo de Echeverría terrible, o los excesos De López Portillo. verbales y de acciones, de verdaderamente creerse Dios, López Portillo, o en la manera en cómo Salinas engaña a la gente vendiendo el primer mundo y luego desmoronándolo frente a sus Desmantelándolo, ojos. sí. Es decir, creo que de los últimos, el que creo que más o menos sale bien librado y con mucha dignidad es Cedillo.
Cedillo lo hace bien. Sí. Me parece que él enfrenta su crisis económica, logra más o menos poner los elementos para sacarle Adelante, y luego reconoce el triunfo de la oposición en las elecciones. Creo que cumple. Pero fuera de ahí todos, y por méritos propios y por méritos de la clase política que los rodea, realmente son de una mediocridad. Pero acuérdate de otra cosa, Alex, que creo que es importante. Cuando existía lo del tapado, Sí. a ver quién iba a ser el presidente de la República, la gente, en lugar de protestar porque le estaban imponiendo a un presidente, hacían quinielas Claro, y apostaban. O sea, Se otra vez convirtió volvemos en a un lo juego. mismo. Bueno, estas caricaturas de Quesada, ¿no? Sí, del tapado. Eran maravillosas, donde siempre salía como el fantasmita del tapado. Pero entonces, bueno, la pregunta, digo, yo no creo en las culpas absolutas. Entonces, el gobierno o el gobernante en turno, el presidente, decía, este va a ser el presidente, se lo sacaba de la manga. Y entonces, todos los demás, la sociedad... Somos una sociedad pasguata, perruna. Pero decía... Pero yo creo que ya ha cambiado, ¿eh? Sí. Porque hoy hay pero mucha gente muy enojada y va a estar muy enojada y seguramente ha habrá cambiado en los últimos- muchas manifestaciones en el los sábado. últimos 18 años ha Claro, cambiado. o sea, la sí ha sociedad. cambiado. Pero de todas maneras, o sea, ¿quién es el que toma las decisiones últimas del país? Pues el presidente. Entonces sí, yo tampoco creo que el presidente carga con todos los males del país o los No, presidentes. ya no. Pero en muchos momentos, o al menos por eso al momento de iniciar el programa, yo decía, este es el primer presidente del PRI, surgido del PRI, que va a llegar al poder vía democracia. El primero. No lo olvidemos, todos los demás de antes no llegaron vía democracia. Ahora, yo Si fue una simulación y una ficción. Yo espero que este 1 de diciembre se imponga la civilidad. Yo espero que si 32 millones de mexicanos votaron por Peña Nieto, yo creo que tenemos que respetar el veredicto de la Y sociedad. francamente, Paco, yo espero que le vaya bien. Yo también. Porque si al Sí. presidente y al gobierno le va bien, Nos va bien a todos. nos va bien a todos. O sea, Sí. francamente, no quiero un fracaso, no quiero un escándalo. Por favor, que las cosas Pero- funcionen y que las hagan trabajar. Esta es la última llamada. Claro. Si el presidente Peña Nieto fracasa en los próximos 6 años y no rescata de la miseria por lo menos a 20 millones de mexicanos, lo que va a suceder es que pondremos el país en manos de un Chávez o en manos de alguien peor. O otra vez en una eterna caos. secuencia de convulsiones políticas que no van a servir para Brindemos nada. por el buen futuro de este país. Brindemos Por el por buen el futuro. futuro.